Bueno, con Ramiro lo que vamos a hacer es explicarle el reómetro eritrocitario. Para hacer un poco más fácil el entendimiento, vamos a ir mencionando otros equipos hasta llegar al reómetro. Todos comparten la misma técnica, la misma base, pero bueno, nos pareció un poco más interesante explicarlo de esta forma y hablando un poco de historia y de otros equipos, así lo entendemos mejor. Y para que sea dinámico, nos vamos a repartir. Primero, Ramiro va a explicar el hectacitómetro, después yo el eritrodefórmetro, Ramiro el Lorca y por último voy a explicar yo el reómetro que estamos utilizando nosotros. Entonces, primero vamos a hablar de qué es la reología, o sea, de dónde viene el reómetro. Esta persona que muestra ahí, Eugene Cook Bingham, fue la primera persona que introdujo el término de reología. Y la reología es la ciencia que estudia los principios físicos que regulan el movimiento de los fluidos. Es decir, que estudia el fluir de los materiales. Bueno, ahí sí analizamos la morfología de la palabra. Reo viene de fluir y logos de ciencia. Y bueno, esta rama de la física de la reología es una subrama de la rama de mecánica de los medios continuos. Bueno, algunas propiedades reológicas que vamos a medir, que se pueden medir o que son interesantes, son por ejemplo la viscosidad aparente, que es la razón entre el esfuerzo de corte y la velocidad de corte, los coeficientes de esfuerzos normales, la viscosidad compleja, que esto si se acuerdan lo explicó Horacio en una de las primeras clases que estuvo dando, el módulo de almacenamiento y módulo de pérdida dinámica también. Si se acuerdan en la parte donde nos explicó el régimen oscilatorio, ahí aparecían la viscosidad compleja y estos módulos de almacenamiento y módulo de pérdida dinámica. Sí, Rem. Sí. Y las funciones complejas de viscoelasticidad no lineal. En este caso, el glóbulo rojo dijimos que era una viscoelasticidad lineal. Bueno, ahora paso yo, digamos, a hablar un poco de las técnicas que se usan en difractometría, ¿sí? Para medir la deformabilidad del eritrocitaria o del glóbulo rojo en un régimen estacionario. Acá hay una imagen que muestra, digamos, la deformación que tiene el glóbulo rojo al pasar por una microcirculación capilar, ¿sí? Bueno, primero tengamos en cuenta que la deformabilidad, digamos, que tiene incorporada el glóbulo rojo le permite a este cambiar la forma cuando está bajo una influencia de tensiones, ¿sí? Externas, como por ejemplo esta de pasar por una red capilar, ¿sí? Y es una propiedad crucial, ¿no? Para que la célula cometa este cometido. Ahora vamos a hablar un poco del hectacitómetro, ¿sí? Esta es una imagen, digamos, del mismo, ¿sí? Con, bueno, dos cilindros, uno, digamos, exterior y otro interior, ¿sí? Y bueno, tenemos el láser, digamos, que pasa por ahí en el medio, que va a hacer que difracte, digamos, ¿no? Gracias a la difracción de Fraunhofer, que bien lo explicó Horacio en una clase pasada, ¿sí? Y esta va a difractar en una pantalla en donde nosotros vamos a ver un determinado patrón gracias a la difracción láser. Bueno, el hectacitómetro mide la deformabilidad del glóbulo rojo combinando la técnica viscométrica y la difracción láser, que está relacionada a la teoría que vimos con Horacio. Es un haz láser que atraviesa la suspensión de células, y esta es difractada gracias al conjunto, digamos, de la población de glóbulos rojos, ¿no? Generando el patrón de difracción en la pantalla. Y gracias a un estudio se puede valorar, digamos, cuantitativamente la deformación media, ¿sí? Del glóbulo rojo. Esto por una tensión media, también que se le aplica gracias a lo que vamos a ver a continuación. Recordemos que el cilindro puede girar, digamos, con una velocidad angular determinada, en este caso es variable, de 0 a 100 revoluciones por minutos. En medio de los dos cilindros tenemos un espacio, ¿sí? Que se puede llenar con 10 mililitros, en este caso, de dilución de sangre con una solución salina isosmolar. Recordemos que la isoosmolaridad tiene que ver con la osmolaridad, que también vimos con Horacio, digamos que viene a decir, digamos, que contiene una cantidad de osmolaridad similar a la fisiológica, ¿sí? Bien. El haz láser,
¿sí? Hace que los glóbulos rojos o eritrocitos suspendidos en la muestra difracten, ¿sí? Generando este patrón en la pantalla de difracción. Generan dos tipos de patrones, que es el circular, que este está asociado cuando el glóbulo rojo está en reposo, y el elíptico, que es cuando el glóbulo rojo está sometido bajo un esfuerzo de corte. Los patrones, ¿sí? Digamos que son, que es, digamos, al fin de cuentas son elipses o circunferencias emitidas por luces, son registrados con fotodetectores. Hay dos que están sobre el eje mayor y dos sobre el eje menor del patrón elíptico, de manera general. El primer par, digamos, de fotodetectores va a medir A, ¿sí? Un parámetro que nosotros definimos como A, y el segundo va a medir un par que lo definimos como B. Una pregunta importante que nos podemos hacer es ¿cómo aplicamos una tensión de corte de glóbulos rojos? Bueno, eso está relacionado justamente a la velocidad angular con la cual gira el cilindro. El cilindro, como mencioné anteriormente, tiene una variación, ¿sí? De 0 a 100 revoluciones por minuto. Y esto está relacionado íntimamente con la tensión aplicada a los glóbulos rojos, en promedio. Obviamente que al variar la velocidad hay una variación entre el parámetro A y B, ¿sí? Que a la vez, como dije antes, está relacionado con la deformación del glóbulo rojo. Obviamente, debido a esto también hay una disminución en la intensidad del láser al variar esto, y esto puede producir problemas a la hora de medir estos valores A y B, ya que los fotodetectores podrían no recibir la luz suficiente como para tenerla en cuenta como una medición, digamos. Puede haber una dificultad ahí. Entonces, algo que se puede hacer aquí, para tener en cuenta con este instrumento, es definir el índice de formabilidad eritrocitaria, que lo vamos a definir como ID, que tiene la siguiente pinta, ¿sí? Que es el parámetro A menos B sobre la suma de los dos parámetros. Y la gráfica ID en función de la tensión de corte tau, en este caso no sé por qué cuando lo bajo me lo baja como una T, pero es un tau, es llamada diagrama de índice de formabilidad, y este traduce las características de formabilidad eritrocitaria. ¿Cuáles son las ventajas, digamos, de este dispositivo o forma de medir? Bueno, permite cuantificar las subpoblaciones no deformables, es un método rápido, se necesita relativamente poca cantidad de sangre, que son 25 microlitros, y desventajas, en algunos casos los puntos A y B no son suficientes para analizar el patrón de difracción, no hay información cuantitativa de mu sub m y eta sub m, que recordemos que el mu sub m es el módulo elástico de la membrana, ¿sí? Eritrocitaria, y el eta sub m es la viscosidad superficial de la membrana. Además de que el costo del aparato, ¿sí? O el dispositivo es alto. Entonces, respecto a este dispositivo, se cabe decir, digamos, que estudia la deformabilidad media referida a un conjunto a una población aproximadamente de 20.000 células, ¿sí? Y este ID definido nos refleja la deformabilidad media de esta población de células. Lo que hace que no nos permita cuantificar, o sea, no nos permite cuantificar la influencia o alteración de cada uno de los principales factores que condicionan tal deformabilidad. ¿Sí? Y bueno, ahora le dejo el pie a Florencia, que va a hablar del otro dispositivo, el eritrodeformétro. Bueno, gracias Ramiro. Bueno, lo que voy a hablar, este también es un equipo que es parecido al electrocitómetro, tiene leves diferencias, sobre todo en la forma, en cómo está armado el equipo. La medición es una medición directa, en el electrocitómetro la medición era indirecta, y también está basado en el fenómeno de difracción láser. ¿Quieres ir pasando, Rami? Bien, entonces este es el método directo. Mide la capacidad de los hematíes, igual que en el electrocitómetro, la capacidad que tiene de deformarse al ser aplicada una tensión. Bueno, y la ventaja que viene la ventaja en contraposición con el electrocitómetro es que sí podemos obtener los parámetros de mu y eta, que si recordamos son importantes, porque el objetivo del trabajo del proyecto de vinculación era cuantificar si luego de una radiación ionizante las propiedades de la membrana, propiedades viscoelásticas de la membrana, son afectadas. Y estos dos parámetros, el mu y el eta, nos van a cuantificar eso.
Entonces, ¿cómo es el fenómeno? Entre dos placas colocamos nuestro objetivo a medir, que va a ser la sangre, y variando, como había dicho Ramiro, la velocidad, la viscosidad, hay parámetros que nos van a permitir variar la tensión de corte, entre ellos son la velocidad entre el cilindro, recuerden que hay uno fijo y uno que va a estar quieto, uno móvil, perdón, uno quieto y uno móvil, la separación entre los discos y la distancia que hay entre el eje de los cilindros, de las placas en este caso, y donde está ubicada la sangre, esa distancia también va a influir en la tensión de corte. Bien, entonces, como les había dicho a Ramiro, esta es una imagen para representar cómo son las difracciones. El caso de arriba es el caso donde los glóbulos rojos están en reposo, y el caso de abajo es donde los glóbulos rojos se encuentran bajo una tensión de corte. Entonces, bueno, lo que ya Ramiro les había comentado. Bien, entonces les voy a pasar a explicar cómo es básicamente el mecanismo, cómo se va haciendo los pasos para obtener la medición. Entonces tenemos dos ranuras que están ubicadas por encima de los platos giratorios. Recuerden que hay uno fijo y uno móvil. ¿Ven mi flechita acá? Sí, sí. El mouse, perfecto. Listo. Yo voy indicando. Las ranuras, una va a coincidir con el eje mayor de las elipses y el otro con el eje menor de la elipse, y luego de pasar por las ranuras van a ir directamente al fotomultiplicador. En el fotomultiplicador lo van a poder medir por un microamperímetro, y ese microamperímetro va a mandar la señal a un osciloscopio y también a la computadora. Esto luego se va a poder digitalizar y poder analizar. Guárdenme que se me saltó la gata al escritorio. No hay problema. Perdone, me saltó. Bien. Bueno, esta es importante porque podemos digitalizar y armar y poder, junto con diagramas necesarios, obtener los Mugieleta. Pasarlo. Bueno, de la forma análoga vamos a definir el cociente ID, que va a ser F1 menos F2 sobre F1 más F2, igual que en el otro caso, donde F1 es la lectura del microamperímetro con la ranura del sentido del eje mayor, y F2 con la ranura del sentido del eje menor. Bueno, este método, para poder medir la sangre, necesitamos suspender entre los discos la sangre en un... Disculpe, pero mi gata está desesperada y me está saltando por todos lados. Tenemos que poner la sangre en un medio que tiene una viscosidad elevada. Esta viscosidad también nos va a definir cómo va a ser la tensión aplicada. Recuerden que les había comentado que la tensión iba a ser proporcional a la viscosidad. Bueno, entonces, la suerte que tiene este equipo, o como lo plantearon en su momento, es de estar hecho mecánicamente de alguna forma donde podemos variar estos parámetros, o algunos parámetros para la tensión o para medir. Entonces, por ejemplo, el espejo para que nos va a dar el láser en los hematíes se puede variar, tiene una distancia variable y un radio variable. Podemos variar de forma continua la velocidad de los discos, del disco giratorio, y mediante la suspensión podemos cambiar la altura que hay, la distancia que hay entre las dos placas. ¿Ventajas? Bueno, justamente por lo que les mencioné antes, podemos variar la tensión aplicada entre 0 a 20 newtons sobre metros cuadrados. La cantidad de sangre que se necesita es poca, porque 20 microlitros es muy poco, así que no tenemos que dejar a nadie sin sangre para poder hacer el experimento. Y no necesitamos manipulación previa de los eritrocitos. De la misma forma, esto también con el ectacitómetro. No necesitamos hacerle nada antes, simplemente poner la sangre en el medio viscoso y ya está. Y da valores representativos de la deformabilidad. Parecido al ectacitómetro. El ectacitómetro da de una población de 20.000 glóbulos rojos y creo que en este caso es mayor la subpoblación que se puede medir. Desventajas que presenta el electrodeformétro es que, bueno, igual que en el ectacitómetro, tenemos que colocarlos en un medio extraño, que
medio viscoso, y puede pasar que la proximidad del vidrio con la sangre pueda romperlos, puede hacer la crenación, se dice. Y bueno, la fuente de luz no es convencional y el medio de suspensión aconsejado son drogas de elevado costo, pero se están investigando otras alternativas más baratas. Bueno, esto es algo bastante raro, que no sabemos muy bien por qué se da, pero las curvas que se hacen de la tensión de corte versus el delta, que el delta es el desfasaje entre la tensión de corte y la deformación, este sería para el caso del régimen dinámico, hay un punto donde los hematíes no tienen deformación para un aumento de tensión. Ese punto en la sangre se encuentra cerca de los 7 newtons sobre metros cuadrados. Bien, le doy el paso rápido. Bueno, ahora yo voy a hablar de Lorca, ¿sí? Que sus iniciales vienen del Laser Assisted Optical Rotational Cell Analyzer, desarrollado en el 94 por Hardeman y demás. Acá hay una foto del dispositivo Lorca, además de una imagen ilustrativa de cómo funciona. Pero fundamentalmente, digamos, podemos hablar de que para las determinaciones de la deformabilidad del glóbulo rojo, el láser va a atravesar una suspensión de sangre diluida y va a difractar ahora en un determinado área. Lo que pasa es que ahora el patrón de difracción es proyectado sobre una pantalla y monitoreado por la cámara que está directamente conectada a la computadora. ¿Cuáles son las ventajas de este nuevo dispositivo? Bueno, es una técnica reproducible, sensible y muy precisa. A diferencia del hectacitómetro, la detección del patrón de difracción es en tiempo real, o sea, tenemos los datos al instante, digamos, además de un análisis computarizado, y no existe una manipulación previa de los glóbulos rojos o eritrocitos. Las desventajas son que, bueno, como antes, también los glóbulos rojos van a ser colocados en un medio extraño, ¿sí? Y el contacto del vidrio también puede producir una crenación, que eso también es lo que fuimos viendo con los chicos en las clases pasadas, ¿no? Pero la más importante, la que hace que, digamos, que necesitemos un instrumento o generar un nuevo dispositivo, es que el costo es muy elevado, es mucho más elevado todavía que los anteriores. Así que, por eso, digamos, estamos en una situación donde debemos buscar nuevas alternativas. Y acá le doy el pie a Flor. Bueno, entonces toda esta introducción les fuimos haciendo para contarles al final el reómetro que utilizamos nosotros. Usan técnicas del eritrodifórmetro y esto fue diseñado por diseño propio, mío no, pero del equipo, que estuvieron trabajando ingenieros electrónicos para hacer su proyecto final, y Brenda en 2016 junto con Viviana y creo que Horacio también estuvieron haciendo los últimos detalles para formarlo y que lo podamos usar hoy en día. Entonces, el reómetro que utilizamos nosotros va a trabajar con 4 módulos en conjuntos. El módulo mecánico, el módulo óptico, electrónico y la interpretación de datos. Entonces, estos 4 módulos van a trabajar para que nosotros obtengamos los resultados que queremos y obtengamos, bueno, como hemos dicho, si esto está basado en la técnica del eritrodifórmetro, vamos a poder obtener las variables como el mu y el eta y los módulos, el módulo dinámico, la pérdida dinámica, también son valores que se pueden obtener mediante algoritmos adecuados. Entonces voy a pasar a explicarle cada uno de estos módulos. Bueno, estas son fotos que fuimos sacando de las distintas tesinas. El módulo mecánico consta, tenemos 2 discos planos que están ubicados superpuestos coaxialmente paralelo, son de vidrio incoloros y transparentes, en el cual nosotros uno va a estar fijo y el otro va a estar móvil, que está controlado por un motor que es Ignis MR878, les pongo el dato ahí por si les interesa, lo controlamos mediante la PC, y entre ellos ponemos la sangre que vamos a adecuar. Estos se pueden regular también la altura, y son manejables de una forma sencilla para que se pueda introducir la sangre. Por otro lado, el módulo óptico, vamos a tener un láser, que es la segunda figura
ahí lo que está apuntando Ramiro, que apunta desde abajo hacia arriba, igual que en el electrodeformétro, y la difracción se va a estar vista en una placa. Esa placa empieza a ser nuestro módulo electrónico. En el módulo electrónico, ahí como ven, es la placa que tenemos ahí arriba. Tenemos 5 fotodiodos y Horacio había explicado cómo es que se miden esto, cuáles son las intensidades de la luz que se mide y cómo es que después se expresa. Y eso luego va a pasar por un banco de amplificadores operacionales que van a trabajar electrónicamente para obtener las respuestas a salida. Entonces, en la interpretación de datos, lo que yo les voy a explicar es que nosotros ahí los datos que guardamos son los diámetros, es decir, los ID, en función del tiempo, y podemos, mediante librerías Python, la librería que usan es la tkinter, según los distintos ensayos que hagamos, de CRIB, relajación, vamos a ir obteniendo estos distintos valores. Horacio ya también explicó cómo es que se guardan estas mediciones, cuál es el protocolo a guardar y cómo se analizan después. Y acá en la interpretación de datos tenemos la famosa GUI, que es la interfaz gráfica del usuario, que también se estuvo trabajando, creo que en la tesina de Brenda, fue lo que hicieron. Y bueno, mediante los datos que obtenemos, que son estos distintos diámetros, podemos obtener, por ejemplo, el mu, que tiene una relación directa con los inversa con los diámetros, con las tensiones y con la sección del glóbulo en reposo. Con esos datos podemos obtener el mu. Después, por ejemplo, también el eta se consigue, es proporcional al mu de un tiempo de relajación. Y bueno, mediante del reómetro es básicamente el electrodeformétro, pero este es hecho por nosotros. Bueno, de nuevo por nosotros no, sino por el equipo. Hicieron este equipo donde trabajan estos 4 módulos, y acá es donde no me quiero meter mucho en detalle cómo es que se obtienen los distintos valores, porque la verdad que todavía no lo sé, quiero ver el equipo para terminar de entenderlo, pero bueno, básicamente era esto. Son los 4 módulos que trabajan, les quisimos explicar cómo es el fenómeno, cómo es que se obtienen los datos, cómo se mide, para